El día que me di cuenta de que mis padres seguían irrumpiendo en mi apartamento no fue el día en que todo se derrumbó. Fue el día en que comprendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Volví a casa y encontraba luces que nunca encendí, comida que nunca cociné, mantas con formas de cuerpos que no eran el mío. Cada rincón susurraba que no estaba viviendo sola en absoluto. La gente piensa que la familia traspasa los límites por amor. Pero, ¿qué pasa si traspasar los límites se convierte en la única manera que conocen de aferrarse a ti? Porque, en el momento en que finalmente desaparecí, fue cuando la verdadera historia comenzó. No siempre fui tan cautelosa. Hubo un tiempo en el que creí que los límites eran simples. Trazas una línea, la gente la respeta. Pero en mi familia, una línea era solo algo que saltar. Quizás por eso, a los 29 años, todavía me sobresaltaba cuando mi teléfono se iluminaba con el nombre de mi madre, o cuando la voz de mi padre se deslizaba en ese tono suave y cargado de culpa que usaba siempre que quería que algo fuera entregado silenciosamente. Al crecer, la privacidad era una fantasía que veía disfrutar a otros niños. La puerta de mi dormitorio bien podría haber sido de cristal. Mamá Evelyn entraba cuando le daba la gana. A veces tarareando, a veces en silencio, siempre buscando. Cogía cuadernos, hojeaba páginas, hacía preguntas disfrazadas de preocupación. Escondes demasiado, decía, aunque nunca se detenía a considerar por qué sentía la necesidad de esconderme en absoluto. Papá Tomás nunca interfería. Se encogía de hombros, murmuraba algo sobre mantener la paz y luego la dejaba seguir. Mientras tanto, mi hermana menor, Lianna, vivía como la realeza en un reino construido a partir de excepciones. Su habitación estaba fuera de los límites. Su desorden era llamado creatividad. Sus errores eran fases. Los míos eran advertencias. La nuestra era una casa con dos conjuntos de reglas, uno indulgente, el otro asfixiante. Y crecí sabiendo exactamente qué conjunto me pertenecía. Así que, cuando finalmente me mudé a un apartamento de un dormitorio con vistas al horizonte de Denver, pensé que había cruzado un umbral invisible hacia la edad adulta. Compré mis propios platos, organicé mi estantería como me gustaba, colgué luces de cuerdas suaves que hacían que las noches se sintieran más tranquilas de lo que nunca había conocido. Respiraba de manera diferente allí, más lenta, más profunda, como si mis pulmones finalmente confiaran en el aire a su alrededor. Pero esa paz no duró mucho. La primera vez que mamá entró por su cuenta, actuó como si fuera una visita sorpresa, llevando comestibles que nunca preguntó si quería. Se puso un delantal que sacó de su bolso y comenzó a cocinar como si hubiera estado esperando toda la semana por la oportunidad. Papá se acomodó en mi sofá, diciendo que solo quería ver la vista, aunque sus ojos seguían desviándose hacia mi correo en el mostrador. Me dije a mí misma que era un malentendido, una extralimitación que ella corregiría una vez que se lo explicara. Pero explicarle las cosas a mi madre nunca había cambiado nada antes. Tampoco lo hizo ahora. Luego vinieron las violaciones más pequeñas. Contenedores movidos. Ropa que no me había puesto en meses de repente en la cesta de la ropa sucia. Una leve huella en mi almohada. Lianna tomando prestado mi suéter sin preguntar. La pantalla de mi portátil abierta en pestañas que no reconocía. Cada incidente era lo suficientemente pequeño como para excusarlo, pero juntos se sentían como una marea subiendo bajo mis pies. Conocía el patrón. Lo había vivido antes. Y al igual que cuando era adolescente, mi madre lo llamaba amor. Mi padre lo llamaba protección. Y se suponía que yo debía llamarlo normal. Excepto que esta vez, no era su casa. Era la mía. Y en el fondo, ya presentía algo que no era lo suficientemente valiente para admitir todavía. Si no los detenía pronto, también me quitarían este lugar. Una puerta desbloqueada, una excusa, una intrusión a la vez. El cambio no ocurrió de repente. Fue lento, silencioso, como una corriente de aire colándose por una ventana que pensabas que estaba sellada. Volvía a casa del trabajo y notaba algo apenas fuera de lugar, un armario dejado abierto. Especias reorganizadas. Mis toallas dobladas de repente apiladas con el borde hacia afuera en lugar de hacia adentro. Cosas inofensivas, fáciles de ignorar. Pero así era como trabajaba mi madre. No con tormentas,
sino con brisas que eventualmente se convertían en vientos lo suficientemente fuertes como para empujarte de vuelta a tu sitio. Un jueves por la noche, regresé para encontrar mi refrigerador reorganizado de la forma en que ella solía hacerlo en casa, productos frescos encima, proteínas en el medio, alimentos tentación escondidos detrás de todo lo demás. Las comidas congeladas que compré para las semanas ocupadas se habían ido. En su lugar, había frascos de sus sopas, sus aderezos, sus preferencias, una vida curada, la suya, no la mía. Me quedé allí, con el aire frío derramándose, dándome cuenta de que no estaba imaginando nada de esto. Estaba siendo manejada. Luego estaba Lianna. Ella trataba mi apartamento como un nivel extra en un videojuego que ya poseía. Encontraba rastros de ella por todas partes. Manchas de máscara de pestañas cerca de mi espejo. Vasos de café helado a medio terminar en mi fregadero. Ropa tirada sobre el respaldo de mi silla. Cuando la confrontaba, se reía. Relájate, Riley. Actúas como si fuera una extraña. Siempre lo decía como si yo fuera irrazonable, como si el problema no fuera que ella cruzara las líneas, sino que yo quisiera que se respetaran. Pero el momento que me hizo estallar, la última amenaza de negación, llegó 2 semanas después. Entré después de un largo día, esperando silencio, solo para encontrar mi portátil abierto en la mesa de café. Páginas de notas que yo no había escrito estaban en la pantalla. Búsquedas que yo no hice. Ventanas que no abrí. Y luego, como para dejar una prueba, uno de mis borradores de proyecto estaba a medio hacer clic, como si alguien hubiera comenzado a leer pero se hubiera aburrido a mitad de camino. Mi pecho se oprimió. Llamé a mi madre. Ella contestó inmediatamente. Oh, cariño, no seas dramática, dijo cuando le pregunté si había estado allí. Tu casero me dejó entrar. Le dije que no me habías estado contestando y que estaba preocupada. Honestamente, deberías estar agradecida de que alguien te cuide. Algo dentro de mí se congeló. Mamá, susurré. Mentiste para entrar a mi casa. Eso no es mentir. Es preocupación. Trabajas demasiado. Te aíslas. Necesitas apoyo. ¿Apoyo? Esa palabra se sintió como una trampa cerrándose. Después de colgar, me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá, dejando que el peso de todo se asentara. Cada recuerdo de la infancia, los diarios abiertos, los mensajes de texto monitoreados, las ubicaciones rastreadas, volvieron en una ola asfixiante. Esto no era nuevo. Este era el mismo patrón revivido y envalentonado. A la mañana siguiente, no pude concentrarme en el trabajo. Reservé una sesión de terapia durante el almuerzo. Mi terapeuta escuchó, luego se inclinó y dijo suavemente, Riley, esto no es preocupación. Es enredo. No son accidentes. Son violaciones de límites. Fue la primera vez que alguien nombró lo que yo había estado demasiado asustada para articular. Tu hogar no es seguro, agregó suavemente. Ni emocional, ni psicológicamente. Necesitas distancia. No pueden anularte. Salí al frío aire de Denver con un pensamiento repitiéndose como un latido. Si me quedo aquí, nunca se detendrán. Una vez que la verdad se asentó, ese tipo de verdad que no llama a la puerta sino que irrumpe directamente en tu pecho, supe que quedarme significaba rendirme. Las palabras de mi terapeuta seguían resonando, necesitas distancia. No pueden anularte. Ella no se refería a una conversación o a un tono más firme o a otro intento condenado de establecer límites. Quería decir escape. Distancia real, física, a prueba de rastros. Así que hice algo que nunca imaginé hacer. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, abrí mi portátil y escribí 4 palabras en la barra de búsqueda, edificios de apartamentos seguros, Denver. Desplazándome por las listas, me di cuenta de lo pequeño que había sido mi mundo. Había pasado años creyendo que la privacidad era un privilegio que otras personas podían disfrutar. Pero esa noche, por primera vez, la privacidad se sintió como algo que podía elegir. Encontré un edificio en el centro, acceso con tarjeta, vestíbulo con personal, cámaras en todos los pasillos, ascensores que requerían autorización solo para moverse. Un lugar donde nadie podía encantar su camino para entrar, ni siquiera mi madre.
Programé un recorrido para la mañana siguiente. En el momento en que entré en el vestíbulo, lo supe, la iluminación cálida, el zumbido silencioso de las rejillas de ventilación, los pisos pulidos que reflejaban las luces de la ciudad. Se sentía como un lugar construido para personas que necesitaban paredes tanto como necesitaban aire. El agente de arrendamiento me mostró una unidad de esquina con ventanas altas y un balcón cerrado. Me quedé allí, imaginando un silencio que me pertenecía solo a mí. Firmé el contrato de arrendamiento antes de que mi miedo pudiera hacerme desistir. La mudanza tenía que ocurrir en secreto. Ni una oportunidad para que mi madre me hiciera sentir culpable. Ni espacio para que Lianna lo convirtiera en un espectáculo. Solo acción. Acción limpia e irreversible. Mara y Jonah se ofrecieron a ayudar en el momento en que se lo dije, apareciendo después de la medianoche con sudaderas con capucha y guantes, como si estuviéramos planeando un robo. Dime otra vez por qué estamos susurrando, murmuró Jonah mientras encintábamos cajas. Porque si aparecen, le susurré de vuelta, no podré irme. Empacamos todo, ropa, libros, utensilios de cocina, en silencio, metódicamente. Dejé atrás cualquier cosa que se sintiera demasiado reconocible. Tazas que mi madre compró por mi propio bien, suéteres que Lianna afirmaba que eran suyos hasta que se sentía generosa. Marcos que papá insistió en que colgara para hacer que el lugar se sintiera como hogar. No quería nada que pudieran reclamar. A las 2 de la mañana, el camión de mudanzas retumbó suavemente afuera. Cargamos mi vida en la oscuridad, cada viaje por el pasillo sintiéndose como una cuenta regresiva. Cuando el camión se fue, cerré la puerta con llave por última vez y deslicé la llave de emergencia que mi madre una vez agitó como una insignia en un sobre dirigido al casero. Sin explicación, sin dirección de reenvío. En el nuevo edificio, el personal nocturno verificó mi identificación, me entregó una elegante tarjeta de acceso negra y me dio la bienvenida por mi nombre. Ese pequeño gesto se sintió como una revolución silenciosa. Mientras entraba en mi nuevo apartamento, con la puerta cerrándose detrás de mí, una frase se formó claramente en mi mente, así que me mudé sin decirles, no por despecho, no por rebelión, sino porque desaparecer era la única manera de finalmente ser visible para mí misma. Durante los primeros 3 días en mi nuevo apartamento, mantuve mi teléfono en silencio y boca abajo. Dejé que el mundo se encogiera al zumbido constante del edificio. El suave eco de mis pasos en los pisos de madera. La comodidad desconocida de saber que cada sonido dentro de estas paredes provenía de mí y solo de mí. Dormí sin despertarme sobresaltada. Cociné sin preguntarme quién reorganizaría mis ingredientes cuando no estuviera mirando. Se sintió como oxígeno que no había respirado en años. Pero la paz en mi familia nunca duró mucho. En la mañana del día 4, finalmente le di la vuelta a mi teléfono. La pantalla se iluminó como una bengala de advertencia. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto frenéticos, correos de voz apilados con marcas de tiempo separadas por solo minutos. Mi madre, mi padre, Lianna, incluso números que no reconocía, probablemente vecinos de mi antiguo edificio. Riley, contesta inmediatamente. Esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Vamos para allá. Llámanos ahora mismo. Y luego la publicación de Lianna en redes sociales, mi hermana está desaparecida. Por favor, recen para que vuelva a casa. Desaparecida. La ironía casi me hizo reír, pero cuanto más me desplazaba, más sentía que esto no era solo pánico. Estaba en espiral. Dejé el teléfono, tratando de calmar mi respiración, cuando volvió a sonar. Número desconocido. Algo me dijo que contestara. ¿Es usted Riley Morgan?, preguntó una voz tranquila. Sí. Soy la oficial Ramírez con el Departamento de Policía de Denver. ¿Está usted a salvo en este momento? Se me revolvió el estómago, pero mi voz se mantuvo firme. Lo estoy. Llamo porque miembros de su familia estuvieron involucrados en un incidente en su antigua residencia. Necesitamos que venga a la estación para verificar algunos detalles. Cerré los ojos, exhalando lentamente. ¿Qué pasó? Intentaron entrar en su antiguo apartamento, dijo ella con cuidado. Los inquilinos de adentro creyeron que era un allanamiento. Por supuesto que lo hicieron. Mi familia no llamaba a la puerta.
Nunca lo habían hecho. Voy de inmediato, dije. Cuando entré en la estación, las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas. El olor a café rancio flotaba desde algún lugar detrás del mostrador. Una recepcionista me dirigió a una pequeña sala de conferencias, y cuando entré, la escena me golpeó como una bofetada. Mi madre estaba sentada a la mesa, el rímel corrido, las lágrimas manchándole las mejillas en líneas irregulares. Mi padre estaba a su lado, con la mandíbula apretada, los ojos mirando hacia la puerta cuando aparecí. Iliana paseaba por la esquina, con los brazos cruzados, la cara manchada por el llanto o por haber sido atrapada. Era difícil saberlo. En el momento en que mi madre me vio, jadeó, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla chilló contra el suelo. Riley. Dios mío. ¿Dónde has estado? Pensamos que estabas muerta. Su voz temblaba, pero debajo del pánico, reconocí algo más. Acusé. Como si mi desaparición hubiera sido un ataque personal contra ella. No me acerqué. Estoy bien, dije en voz baja. ¿No debiste haber estado en mi apartamento? Ese ya no es tu apartamento, murmuró mi padre, como si eso lo justificara de alguna manera. La oficial Ramírez entró, tranquila y firme. Sentémonos todos, dijo. Mi madre sorbió por la nariz dramáticamente y se desplomó de nuevo en su silla, agarrando pañuelos como accesorios. Yo permanecí de pie hasta que la oficial me indicó que tomara asiento frente a ellos. Morgan, comenzó, necesitamos aclarar su paradero y bienestar porque su familia la reportó como desaparecida. No estaba desaparecida, dije. Me mudé. ¿Te mudaste?, repitió mi madre, con la voz quebrándose. ¿Sin decirnos? ¿Sin decírmelo? Su tono de dolor me habría destripado una vez. Ahora sonaba como una trampa familiar que se activaba. Sí, respondí simplemente. Liana puso los ojos en blanco. Estás siendo ridícula, Riley. Si tan solo nos hubieras dicho, nada de esto habría pasado. La oficial Ramírez se aclaró la garganta. Revisemos lo que sí pasó. Según los inquilinos y los testigos, su familia intentó forzar la entrada a una unidad que no era la suya. Eso es mentira, espetó mi madre. Pensamos que Riley estaba adentro. Estábamos tratando de salvarla. Escalando el balcón de alguien, preguntó la oficial con calma. Liana se movió incómoda. Me resbalé. No fue como un allanamiento. Mi padre se frotó la sien. Estábamos desesperados. Nuestra hija desapareció. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? Se supone que deben respetar su privacidad, dijo la oficial. Es una adulta. Su ausencia no es un crimen. Su silencio cayó como un peso sobre la mesa. Inhalé. Me mudé porque no dejaban de entrar en mi casa. La cabeza de mi madre se giró hacia mí. Solo entramos para ayudarte. Mentiste a mi casero, le recordé. Le dijiste que yo era inestable para que te dejara entrar. Ella se encogió ante la palabra mentiste, pero se recuperó rápidamente. Estaba preocupada. Leíste mis cosas. Reorganizaste mi casa. Le diste una llave a Liana. Liana se burló. Oh, por favor. Actúas como si hubiera robado algo. Robaste mi espacio, dije. Mi lugar seguro. La oficial Ramírez juntó las manos. Señorita Morgan, ¿le gustaría documentar formalmente estas preocupaciones sobre los límites? Mi madre jadeó. ¿Documentar? Es nuestra hija. Y ustedes son intrusos, replicó la oficial con calma. Intencional o no, las palabras golpearon a mi familia más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Mi padre se inclinó hacia adelante. Riley, vamos. Cometimos errores, pero involucrar a la policía. Ustedes los involucraron, dije suavemente, no yo. Y dejé que enfrentaran a la policía. La línea de mi título, la línea que lo definía todo, se posó sobre la habitación como una verdad de la que ninguno de ellos podía escapar. Los labios de mi madre temblaron. No puedo creer que nos hagas esto. Mantuve su mirada. No les hice nada a ustedes.
Solo dejé de permitir que me hicieran cosas a mí. Silencio. Pesado. Necesario. La oficial Ramírez deslizó un formulario sobre la mesa. Dadas las circunstancias, recomiendo un acuerdo de límites por escrito. No es una orden de restricción, pero documenta las expectativas para el futuro. Mi madre lo miró como si fuera una sentencia de muerte. Mantuve mi voz firme. Aquí están mis términos. 3 líneas simples. No vendrán a mi nuevo hogar. Solo nos reuniremos en lugares públicos. No accederán a mis pertenencias personales, cuentas o correo. Nunca. Mi padre frunció el ceño. Eso es extremo. No, dije suavemente. Es edad adulta. Por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, con la renuencia de las personas que se dan cuenta de que el mundo ya no se doblega ante ellas, mis padres firmaron. Lianna firmó al final, con las cejas tensas y la mandíbula apretada, la comprensión finalmente amaneciendo en su expresión. Cuando el papel se deslizó de vuelta hacia mí, la firma brillando ligeramente bajo la luz del techo, algo dentro de mi pecho se desenredó, algo que había estado retorcido durante años. Mi madre susurró, extraño cuando nos necesitabas. Recogí los papeles con calma. Todavía puedes estar en mi vida. Simplemente no puedes estar en mi casa. La oficial Ramírez asintió con aprobación. Y mientras salía de la estación, el frío aire de Denver me envolvió como un lienzo en blanco. Sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Libertad ganada, elegida, innegable. Los días después de la estación de policía se sintieron inusualmente tranquilos, como si el mundo finalmente hubiera dejado de presionar contra mi piel. En mi nuevo apartamento, las mañanas eran lentas y suaves. Abría las persianas y dejaba que la luz del sol de Denver se derramara sobre los pisos de madera, un recordatorio de que este espacio, esta paz, me pertenecía por completo. Sin pasos inesperados, sin especias reorganizadas, sin el miedo persistente de que alguien hubiera cruzado una línea mientras yo no estaba. Mi familia mantuvo su distancia, tal como acordaron. Nos reunimos solo en lugares neutrales, una cafetería tranquila cerca de Union Station, donde las mesas eran pequeñas y los límites eran inconfundibles. Mi madre llegaba con cuidado ahora, como si entrara en una habitación donde las reglas habían cambiado y no estaba segura de cuáles se aplicaban a ella. Mi padre escuchaba más de lo que hablaba, y Lianna, sorprendentemente, se suavizó. La vergüenza de enfrentar a la policía la maduró de maneras que las conferencias nunca lo habían hecho. Ninguno de nosotros pretendía que las cosas fueran perfectas, pero por primera vez, trataron mi espacio, emocional y físico, como algo real, algo válido. Y a medida que pasaban las semanas, me sentí expandiéndome hacia la vida que había dejado de lado durante años. Respiré más profundamente. Dormí completamente. Existí sin prepararme para el impacto. A veces, la curación no es ruidosa. A veces es el simple sonido de una puerta cerrada que permanece cerrada. Mirando hacia atrás, irme no fue el castigo que siempre asumieron que era. Fue la primera vez que me elegí a mí misma sin pedir disculpas. Mi familia todavía existe en mi vida, solo que a una distancia que finalmente me permite respirar. Y si alguna vez has tenido que luchar por tu propio espacio, por el derecho a sentirte seguro en el lugar que llamas hogar, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete si quieres más historias como esta.